Buenas tardes a todos o buenos días. Mi nombre es Richard Odiana Roca. Yo soy abogado del Centro Masónico de Antropología y Aplicación Práctica, el CAAP. Es una institución que por 40 años ha venido trabajando temas en la Amazonía. Y bueno, yo desde mi humilde esquina trabajo temas básicamente legales. En esta ocasión, por invitación de Rubén, me ha pedido que desarrolle y me explaye en temas relacionados a la consulta previa y territorialidad, específicamente en Ucayali, región donde están y desarrollan sus actividades todos ustedes. Primero agradecerles que me den este espacio para poder desarrollar algunas ideas. Me hubiese encantado estar allá con ustedes por razones laborales. No puedo en esta oportunidad, pero seguro nos encontraremos en una pronta ocasión, ya que el trabajo del CAP en esta región es incesable. Vamos a trabajar un tema que ha estado en boga, que ha estado en portadas mucho tiempo, pero no por ello ha estado siendo desarrollado de la debida forma, ¿no? Que es el tema de consulta previa. La consulta previa es un derecho, para empezar, de los pueblos indígenas y una obligación del Estado peruano. Es una obligación del Estado peruano porque está en un tratado internacional. La consulta previa parte del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, es una dependencia de Naciones Unidas que ve temas básicamente laborales. Pero no solo ve temas laborales de una manera determinada, sino que también coge otros temas cuya expertise le pertenece. Por ejemplo, el tema de pueblos indígenas, ¿por qué es tratado en la OIT? Porque básicamente muchos de los miembros de estos pueblos eran sometidos a esclavitud y desde ese punto la OIT empezó a ver temas de pueblos indígenas hasta llegar a la elaboración en el 89 de este tratado, el 169. El convenio 169 desarrolla muchos derechos, el más importante es este de la consulta, el cual consiste básicamente en un diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas ante medidas administrativas o legislativas que puedan afectar sus derechos colectivos. Me explico. Si hay una medida administrativa, por ejemplo, una concesión minera o una adjudicación de lote petrolero, o una medida legislativa, como por ejemplo una ley del Congreso, entonces lo que el Estado tiene que hacer antes, por eso previa, antes de promover esa medida y aprobarla oficialmente, es consultarla con los pueblos indígenas que va a afectar. Es así que la consulta previa nace en el convenio 169, el cual está vigente en el Perú, y esto es muy importante apuntarlo, desde el 2 de febrero de 1995. Imagínense, del 95, ratificado por Fujimori, desde ese año está vigente en el Perú. Pero pasaron muchos años para que recién en el 2011 se emitiera la ley de consulta previa, que es la ley 29785. Es un punto que más adelante vamos a analizar. ¿Qué pasa con ese tiempo entre el 95 y el 2011 en el que está vigente el convenio, pero no hay ley de consulta? Es así que en el 2011 sale la ley, Humala la promulga en Bagua, justamente a partir de lo que pasó en el 2009, de los hechos que ustedes recordarán conocidos como el Baguazo. Y el 2012, el año siguiente, sale el Decreto Supremo 001-2012 MC, que es el reglamento de consulta previa en el cual se desarrollan las etapas, los principios, los derechos y obligaciones tanto del Estado como del pueblo, en lo que consiste un procedimiento de consulta. Un procedimiento que no es sencillo, pero que ha estado evolucionando en el tiempo desde el cual se viene aplicando. Más o menos desde el 2013 se han venido aplicando consultas previas en el Perú. A tal cual que si hacemos un cuadro, y el CAP ha hecho una sistematización de los casos que más adelante seguro Rubén va a compartir con ustedes, entre procesos iniciados y terminados hay 31 procesos de consulta que han empezado en el Perú. De esos 31, a la fecha, enero del 2016, 21 ya han concluido con la etapa de diálogo. Estamos hablando ya de alrededor de 20 procesos que han acabado con acuerdos. Esa es una cifra importante. En poco más de 3 años ha ido avanzando el tema. El Ministerio de Cultura ha estado implementando la ley y el reglamento y así sacando adelante procesos muy importantes que, y eso es importante decirlo, no se reducen solo al ámbito de los proyectos extractivos. De estos 31 procesos, decíamos, de consulta previa, 21 han concluido su etapa de diálogo, ¿no? Una consulta previa es un procedimiento preclusivo con varias etapas. Generalmente tienes una propuesta de medida y que el sector que la propone va a ser el que realiza la consulta, ¿no? Si yo quiero dar una concesión minera, el que da la concesión es el Ministerio de Energía y Minas. Si yo quiero dar una ley de educación, el que va a promover esa ley es el Congreso.
Si yo quiero dar un mecanismo de titulación a través de una resolución ministerial, por ejemplo, ustedes saben que el que está a cargo de la titulación es el Ministerio de Agricultura, ese será el ente que la promueve. Y por ende, esos son los entes que van a someter la consulta previa, ¿no? Es importante decir, el Viceministerio de Interculturalidad o el Ministerio de Cultura no son los entes que promueven la medida, sino son los entes que tienen la rectoría del tema. Son entes asistentes que van a asistir a lo largo de todo el proceso de consulta. Entonces, por ejemplo, Energimias identifica una concesión minera, la va a dar a través de un mecanismo administrativo que tiene que someter a consulta. Eventualmente, los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y de Cultura van a identificar a las comunidades que puedan ser afectadas o algunas organizaciones regionales o locales. Luego de esto, de identificar a estas personas, van a elaborar dos documentos con los cuales se da inicio a la consulta previa, ¿no? Uno es la medida a consultar, que por ejemplo es una resolución ministerial en la cual se da una concesión minera, y el otro es un plan de consulta. El plan de consulta es de vital importancia, ya que en ese plan van a estar detallados todas las reuniones, todos los procesos en el cual se van a encontrar las dos partes, tanto Estado como pueblos indígenas. Es por eso que ese plan, con las fechas, los lugares y las obligaciones de cada uno, es de vital importancia a tal punto que ambos lo firman, ambas partes, tanto el Estado como el pueblo indígena. Una vez que el Estado da al pueblo indígena consultada, a la comunidad consultada, el plan de consulta y la medida a consultar, la propuesta de medida, es donde se inicia formalmente la consulta previa. La primera etapa, a partir de esa entrega de documentos, es la etapa de información, por el cual el ministerio, por ejemplo, va a informar a las comunidades en qué consiste esta medida realmente, ¿no? Hay que tener en cuenta que la consulta previa tiene una serie de principios, ¿no? De buena fe, de flexibilidad, de tratar de llegar a un acuerdo, de información adecuada. El ministerio, como es Estado, que tiene que respetar a todos los ciudadanos peruanos, tiene la labor de informar adecuadamente. Es por eso que en esta etapa de información el Estado va a decirle a cada una de estas comunidades o estos pueblos en qué consiste la medida, sus derechos u obligaciones. Luego de esta etapa de información, el Estado va a dejar que las comunidades tengan un tiempo para evaluar esta medida, consultar. Esta etapa se conoce como evaluación interna, ¿no? Y en la evaluación interna es una etapa que compete enteramente a los entes consultados, le hace el pueblo, las comunidades, y en el cual ellas se sientan, se reúnen en determinada fecha y evalúan si les conviene o no la medida o qué aportes pueden realizar ellos a la medida. Porque esto es lo que destaca en la consulta previa. No es solo un taller de información como muchos de ustedes seguro han participado. Cuando se hace un estudio de impacto ambiental, se hacen talleres, audiencias a campo abierto, donde viene un funcionario, un trabajador de la empresa, porque esos talleres de los que ya lo hace la empresa, y explica lo que ha encontrado, los principales hallazgos ambientales, sociales o culturales. No, la consulta previa la hace el Estado antes de emitir la medida y los funcionarios tienen la obligación de informar y de recabar después de eso las opiniones y los fundamentos del pueblo indígena. Entonces, repasando, el Estado otorga dos documentos, el plan de consulta y la medida a consultar. Ustedes como pueblo son informados por el Estado y posteriormente tienen una etapa de evaluación interna. Luego de esta evaluación, donde ustedes no solo determinan qué les parece la medida y qué puede mejorar la medida, sino también eligen representantes que van a ir a la última etapa, viene justamente esta etapa, la del diálogo. La etapa del diálogo es en la cual se vuelven a encontrar Estado y comunidades o pueblos indígenas para, como dice su nombre, hablar, discutir, charlar sobre la medida propuesta y las variantes o mejoras que el pueblo puede proponer. Es así que ante la medida propuesta, en una primera etapa de publicidad, ustedes pueden hacer una serie de cambios y dialogarla, debatirla con el Estado peruano. Esa es la esencia de la consulta, ese factor, como le dicen, de retroalimentación. Yo te propongo algo y tú no solo te informas, sino determinas qué te conviene de esa medida y cómo podemos mejorarla. Evidentemente, más que un funcionario, son ustedes, los miembros de cada comunidad, de cada pueblo, de cada organización, los que conocen mejor su zona y los que saben ustedes, a partir de su derecho a la libre determinación y su derecho al desarrollo, qué cosa les puede aportar más para la mejora de sus condiciones de vida. Es por eso también que en un procedimiento de consulta es muy importante tener buena fe por parte de los funcionarios, y eso lo vamos a tocar más adelante cuando veamos un caso concreto que se dio en la ciudad de Ucayali, para asegurarse esos funcionarios que el pueblo es debidamente informado y reciben también de manera adecuada toda esta información para dar finalmente su opinión.
En esta etapa de diálogo se llegan a acuerdos y desacuerdos. Ustedes van a ver en muchas actas de consulta, que es el documento final de la consulta previa, que se dice claramente el pueblo y el Estado llegan a tal acuerdo, o si no, el pueblo o la organización están en desacuerdo con determinado punto. Eso va a variar según el procedimiento que corresponda. Entonces, luego de analizar cómo se lleva a cabo la consulta previa, vamos a determinar que la consulta acaba en el diálogo, pero no es tan así, ¿no? Una vez que dialoga el Estado y las comunidades, hay un acta de consulta, y esto, por más que sea el final, no lo es. El final de la consulta, como lo dice la norma peruana, es cuando la medida consultada se promulga. No solo consiste en un proyecto de medida, en consultarte, sino eventualmente promulgar, hacer oficial esta medida, la concesión minera, por ejemplo, consultada, hacerlo oficial en el diario oficial del país, que es el peruano, con los acuerdos o desacuerdos que se hayan llegado. La medida consultada tiene que estar promulgada para eventualmente decir, bueno, este proceso oficialmente acabó. Y eso vamos a ver que es una dificultad en el caso peruano. Y por eso nos remitimos a las estadísticas. Decíamos que de 31 procesos de consulta empezados, 21 han acabado con la etapa de diálogo. Pero de estos 21 que han acabado con la etapa de diálogo, solo 6 procesos cuentan con la medida promulgada en el peruano. ¿Qué quiere decir esto? Que menos de la mitad, casi un tercio o un cuarto de estos 21 procesos recién han concluido oficialmente. Y muchos procesos de consulta, por más que hayan acabado su etapa de diálogo, todavía no concluyen oficialmente. Esto sin duda nos debe traer a reflexión para ver eventualmente si la consulta previa se está cumpliendo a cabalidad o no. No solo consiste en empezar procedimientos de consulta, sino también consiste en analizarlos si se llevan a cabo de manera adecuada y si eventualmente los acuerdos se publican y se cumplen, que es un reto a futuro que tenemos. De los 31 procesos iniciados, 21 han concluido su etapa de diálogo. De estos 21, 11 son lotes de hidrocarburos adjudicados, 3 son proyectos de minería aprobados, 3 a su vez son áreas naturales protegidas. Tenemos la política de salud intercultural, el reglamento de ley forestal y de fauna silvestre, el proyecto hidrovía amazónica, que lo deben conocer muy bien, y el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Estos hacen los 21 procesos cuya etapa de diálogo ha concluido. Y los 10 procesos de consulta que todavía no llegan al diálogo, pero que están a medio realizar, son 2 lotes de hidrocarburos, el reglamento de la ley de lenguas, una área de conservación regional llamada Bosque Nublado Amaru, la actualización del plan maestro del área de conservación regional Cordillera Escalera, el establecimiento del área de conservación regional Ausangate, el establecimiento del área de conservación regional Ursayúa, el establecimiento del área de conservación regional Corredor Biológico Marcapata-Camanti, el establecimiento del área de conservación regional Señor de la Cumbre y la zonificación del área de conservación regional Imiría, que en este caso compete directamente a Ucayali, la región en la cual ustedes están. Entonces es importante hacer esa separación, ¿no?, de los procedimientos que han acabado, los procedimientos que ya tienen la medida promulgada y aquellos que todavía se encuentran en realización. Como vemos, de los 21 procesos que han concluido la etapa de diálogo, 11 son de hidrocarburos, lo cual te da una primera pista de por dónde está el interés del Estado peruano. El Estado peruano no solo está interesado en cumplir las normas, sino, creo, sobre todo, está interesado en promover los proyectos extractivos porque le dan ingreso directo a sus arcas. Por eso es que 11 de las medidas que consultadas que han acabado su etapa de diálogo son lotes petroleros. De estos 11, algunos de ellos están en Ucayali. Son los siguientes: el lote 169, que está justamente en Ucayali, el lote 195, que está entre Ucayali y Huánuco, el lote 165, que está en Loreto, el lote 164, también en Loreto, el lote 190, Madre de Dios, el lote 191, Madre de Dios, el lote 189, en Ucayali, el lote 175, Junín y Ucayali, también en la frontera, el lote 197, Loreto, el lote 198, Loreto, y el lote 192, también en Loreto. Es importante mencionar que de estos 11 lotes de hidrocarburos, lo que se ha consultado en realidad es el decreto supremo, que es una medida administrativa, que aprueba la firma del contrato entre el Estado peruano y eventualmente la empresa que opere el lote.
Entonces es importante mencionar esto porque si alguno de ustedes se ha encontrado con un decreto supremo que apruebe la firma de contrato, se va a dar cuenta que es un documento de 2 hojas, firmado por el presidente y por el ministro, donde se dice nada más allá que generalidades. No se desarrolla qué es el proyecto, cuáles son sus impactos, cómo va a impactar a la población o a la naturaleza. Y eso es un primer punto importante que hay que marcar, porque si bien se han consultado 11 lotes de hidrocarburos, en ninguno de ellos se ha informado más allá de las generalidades qué impacto real va a tener en la zona. Son proyectos vírgenes, son lotes vírgenes, donde no hay empresa, es una consulta previa al fin y al cabo, y como no hay empresa, no hay estudio de impacto ambiental, no se saben los reales impactos. Y así, por ejemplo, más adelante vamos a hablar de los casos de ustedes y se van a dar cuenta que sí, que por más que haya habido consultas de hidrocarburos en Ucayali, no se sabe a ciencia cierta cuál es la magnitud del impacto que va a generar la explotación de lotes, como por ejemplo el 169. ¿No? El 169 fue la primera consulta en hidrocarburos hecha justamente en Ucayali. De estos 11 lotes de consulta, de estos 11 lotes ya consultados que han acabado su etapa de diálogo, solo uno tiene la medida promulgada en el peruano, y es el lote 192. Es un caso particular, si ustedes recordarán, el lote 192 fue un caso que trajo mucha discusión, representa el 40% de la producción de petróleo, hace 40 años es operado por la Oxy en primera instancia y por Petrol últimamente. Se discutió si Petroperú podía entrar a operar el lote o no, se aprobó una ley del Congreso, eventualmente el proceso de consulta fue realizado con los pueblos indígenas achuares y quichua de las 4 cuencas y se llegó a un acuerdo solo con parte de estos pueblos, con la cuenca del Tigre, y con las otras cuencas no se llegó a ningún acuerdo, incluso es el primer y único proceso de consulta hasta la fecha en el cual el diálogo se rompió. Unilateralmente el Estado rompió el diálogo y, lo más curioso, es que a los 3 días de romper el diálogo emitió la medida en el peruano. Entonces fíjense cómo tenemos 10 lotes que no han visto su medida promulgada, incluso lotes consultados en el 2013, como el 169 por ejemplo, y un lote del año pasado que se terminó la consulta previa, en los 3 días determinada mal la consulta, se promulgó el decreto en el peruano. Eventualmente se le dio a la empresa Pacific la operatividad del lote por 3 años. Es un caso curioso para ver todas las vicisitudes, todas las ramificaciones que tiene la consulta previa y todas las cuestiones a mejorar, ¿no? Son 6 procesos de consulta que han concluido formalmente que tienen la medida promulgada en el peruano. Estamos hablando del lote 192, del proyecto Hidrovía Amazónica, del proyecto Minera Aurora, de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, de los reglamentos, perdón, de esa Ley Forestal y de Fauna, y de 2 áreas naturales protegidas, el ACR Maijuna Quichua y el Parque Nacional Sierra del Divisor. Estos 2 últimos casos fueron de una problemática particular para el Estado, porque el ACR Maijuna Quichua y el Parque Nacional Sierra del Divisor se terminan de consultar en el año 2013 y 2014, y recién el año pasado, el 2015, estas medidas fueron promulgadas en el peruano y se crearon estas áreas naturales protegidas. Los hermanos Maijuna y Quichua tuvieron que viajar consecutivamente hasta Lima para hablar con el Estado peruano y aliarse con la Defensoría del Pueblo para promover la publicación de la medida y el nacimiento de su ACR, de su área natural protegida. Los Maijuna Quichua lo lograron el año pasado y los hermanos de Sierra del Divisor también fueron constantemente a Lima y al no lograr la publicación de la medida llegaron incluso a elaborar una demanda de amparo con la Defensoría del Pueblo. Una demanda de amparo es una demanda constitucional que se presenta ante la Corte para básicamente resarcir violaciones por acción o omisión a tus derechos fundamentales. En este caso ellos reclamaban que el Estado, si bien es cierto había consultado, no había promulgado la medida y eso era una violación flagrante. La Defensoría interpone la demanda y a los días el Estado retrocede y publica la medida creando el Parque Nacional Sierra del Divisor. Lo cual es una medida interesante, ¿no? Fíjense cómo no basta hacer la consulta, no basta empezarla ni terminarla, sino que es necesario promulgar la medida y cumplir eventualmente los acuerdos. El caso de Sierra del Divisor, con la demanda de por medio, así lo prueba. Culmino por ahora, en un segundo video vamos a hablar de los retos de la consulta previa en pleno 2016.